¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta cápsula de propiedades coligativas. En este video hablaremos acerca de una de esas propiedades, el descenso de la presión de vapor. En este caso, la ecuación que estaremos trabajando está relacionada con el solvente. Cuando se disuelve una sustancia como sal o azúcar en un líquido como agua, se va a reducir la capacidad del líquido para evaporarse. A esto se le llama descenso de la presión de vapor. Como se ve en la imagen, cuando tenemos solamente el solvente, las partículas que están en la superficie pueden pasar de la fase líquida a la fase de vapor, es decir, transformarse en un gas. Cada líquido o solvente tiene su propia presión de vapor. Sin embargo, cuando nosotros agregamos un soluto, lo que comienza a ocurrir es que hay menos partículas en la superficie del líquido y al mismo tiempo las partículas de solvente comienzan a interactuar con las partículas de soluto. Por lo tanto, les cuesta más poder salir de la solución. Se dice entonces que la presión de vapor ha disminuido. ¿Cómo entonces afecta el soluto en esta disminución? Lo primero que debemos entender es que el soluto va a dificultar la salida de las moléculas de solvente hacia la fase gaseosa. Se generan mayores interacciones entre el soluto y el solvente, es decir, lo que retiene al solvente en la solución. Cuando hay menos moléculas de solvente en la superficie listas para evaporarse, decimos entonces que la presión de vapor es menor que la del solvente puro. Veamos entonces ahora la ecuación que nos va a permitir hacer la determinación de este cálculo. Tenemos entonces que la presión de la solución, tenemos entonces que la presión de la solución va a ser igual a ¿qué? A la fracción molar del solvente por la presión del solvente puro. Tenemos entonces acá, PS significa presión de vapor de la solución, X solvente significa fracción molar del solvente, por ejemplo, para el agua, y P sub 0 significa presión de vapor del solvente puro. Es importante recalcar que existe también una manera de hacer este cálculo considerando la fracción molar del soluto. Sin embargo, para este video utilizaremos esta ecuación. Veamos un primer ejercicio. Ejercicio 1. Si tienes 100 gramos de agua, cuya masa molar es de 18 gramos por mol, y disuelves 9 gramos de sacarosa, calcula la fracción molar del solvente y la nueva presión de vapor si la presión de vapor del agua pura es de 23.8 milímetros de mercurio. Vamos a marcar algunos datos que tenemos acá. Por ejemplo, nos dicen que hay 100 gramos de agua. En este caso sería el solvente. Y tenemos 9 gramos de sacarosa. Este caso sería el soluto. ¿Cómo lo sabemos? Porque el soluto está en menor cantidad que el solvente. Además nos dicen que la presión de vapor del agua pura es 23,8 milímetros. Además también nos dan las masas molares, dato que utilizaremos para hacer el cálculo de moles. Es importante mencionar que cuando nos proporciona la masa molar es para que podamos transformar gramos a moles. Lo primero que hay que hacer es escribir la ecuación que nos permite hacer el cálculo de el descenso de la presión de vapor. Tenemos que P sub S, es decir, la presión del solvente, va a ser igual a la fracción molar del solvente y esto va a estar multiplicado por P sub 0, que es la presión de vapor del solvente cuando está puro, es decir, cuando todavía no hemos agregado ningún soluto. Entonces, revisamos nuestros datos. Tenemos la fracción molar del solvente, no lo tenemos directamente. Sin embargo, sí tenemos la presión, en este caso, del solvente puro, que es 23,8 milímetros.
Procederemos, por lo tanto, a calcular la fracción molar. La fracción molar se calcula de la siguiente manera. En este caso, para el solvente, va a ser igual a lo siguiente. A los moles de solvente, y todo eso dividido por los moles de soluto más los moles de solvente, es decir, por el total de moles que tenga, en este caso, la disolución. Sin embargo, si observamos el ejercicio, nos damos cuenta que no tenemos el número de moles ni de solvente ni de soluto. Por lo tanto, debemos hacer el cálculo. Vamos entonces a realizar el cálculo de moles, tanto para el soluto como para el solvente. Tenemos entonces que los moles de agua, tenemos entonces que los moles de agua serán igual a los gramos de agua, todo eso dividido en la masa molar de agua. Revisamos entonces los datos y tenemos que los moles de agua serán igual entonces a 100 gramos de agua dividido en 18 gramos por mol. Utilizando una calculadora entonces, dividimos 100 en 18 y nos da 5,55. En este caso 5,55 moles de agua. Notar entonces que los gramos se simplificaron con los gramos y la respuesta queda en moles. Procedemos de la misma manera para hacer el cálculo de los moles de, en este caso, sacarosa. Tenemos entonces que los moles de sacarosa, que es azúcar, serán iguales entonces a los gramos de sacarosa, todo eso entonces dividido en la masa molar de sacarosa. Por lo tanto, los moles de sacarosa serán igual a los gramos de sacarosa. En este caso revisamos el ejercicio y tenemos que son 9 gramos de sacarosa y la masa molar es 342. Entonces tenemos 9 gramos dividido en 342 gramos por mol. Hacemos la división, tenemos 9 dividido en 342 y eso nos da un resultado de 0,026. Y esto serían entonces moles de sacarosa. Muy bien, con esa información lo que hacemos ahora es retomar nuestro cálculo de fracción molar. Vamos a escribir nuevamente la ecuación. Tenemos entonces que la fracción molar del solvente va a ser igual a los gramos de solvente. ¿Cuántos gramos de solvente tenemos? Revisamos nuestro resultado y tenemos que de agua tenemos 5,5 moles. Ese es el dato entonces que vamos a colocar.
5,5 moles. 5,55 moles. Y esto entonces dividido en 0,026, que son los moles de la sacarosa, más los 5,55 moles. Para este tipo de ejercicios no es necesario colocar las unidades. Tenemos entonces que esto sería igual a 5,55 dividido en la suma de lo que tenemos abajo, 0,026 más 5,55, lo cual da un resultado de 5,576. Hacemos la división. 5,55 dividido en 5,576, y eso nos da 0,99. Entonces ya tenemos la fracción molar de solvente. Con ese dato entonces ahora podemos reemplazar en la ecuación principal este dato por el resultado que calculamos y lo multiplicamos por los milímetros de mercurio de la presión de vapor del solvente puro. Tenemos entonces finalmente que el resultado nos quedará de la siguiente manera. La presión del solvente, la presión de la solución va a ser igual a la fracción molar del solvente por la presión del solvente puro. La presión del solvente, por lo tanto, sería igual a la fracción molar, que es 0,99, por, en este caso, la presión del solvente puro, que es de 23,8 milímetros de mercurio. 23,8 milímetros de mercurio. La presión de la solución entonces será 0,99 por 23,8. Eso nos da entonces un resultado de 23,562 milímetros de mercurio. Esa entonces es la nueva presión de la solución. Si quisiéramos ahora calcular cuánto disminuyó, cuánto cambió, tendríamos entonces que la variación en la presión de vapor de la solución sería igual a lo que teníamos inicialmente, el solvente puro, menos el resultado actual. Hacemos entonces la resta, nos quedaría 23,8 menos 23,562, lo que nos da una variación del 0,2. Entonces la variación es del 0,238. Eso es lo que disminuyó, cuánto varió la presión de vapor del solvente. Veamos ahora el ejercicio número 2. En una solución se mezcla 200 gramos de agua con 18 gramos de glucosa. ¿Cuál es la presión de vapor si la presión de vapor del agua pura es 23,8 milímetros de mercurio? Tenemos entonces misma situación. Nos dicen que en una solución se mezclan 200 gramos de agua, que sería el solvente, con 18 gramos de glucosa, que sería el soluto, y además nos dan las masas molares.
nos dicen que la masa molar de la glucosa es 180. Y la del agua sabemos que es de 18 gramos por mol. Entonces, la masa molar del agua es 18 gramos por mol. Comenzamos entonces a resolver nuestro ejercicio. Tenemos que la presión de la solución es igual a la fracción molar del solvente por la presión de vapor del solvente puro, que es 23,8. Nuevamente no tenemos la fracción del solvente y hay que calcularla. Pero para calcular la fracción del solvente necesitamos los moles de ambas sustancias. Primero entonces calculamos el número de moles para el agua. Va a ser igual entonces a los 200 gramos de agua, todo eso dividido en 18 gramos por mol. Hacemos la división entonces, 200 dividido en 18, nos queda 11,11. Tenemos entonces, el resultado es 11,11 moles de agua. Recordad que estamos usando la ecuación moles es igual a la masa dividido en la masa molar. Hacemos lo mismo, pero para la glucosa. Tenemos entonces 18 gramos de glucosa dividido en la masa molar de la glucosa, que es 180 gramos por mol. Dividimos entonces 18 dividido en 180 y nos da 0,1. 0,1 moles de glucosa. Muy bien, recordar que aquí se simplificaron los gramos con los gramos y la respuesta quedó en moles. A continuación, podemos calcular entonces la fracción molar. Recordar que la fracción molar del solvente va a ser igual a los moles del solvente dividido en los moles totales, los del soluto más el solvente. Moles de solvente, 11,11 moles de agua. Recordar que es el solvente porque está en mayor cantidad. Y tenemos los moles de soluto, que son 0,1, en este caso de la glucosa, más 11,11. La fracción molar del solvente, por lo tanto, será igual a 11,11, repetimos entonces acá, 11,11 dividido en la suma de 0,1 más 11,11. Nos da 11,21. Hacemos la división de eso. Y vamos a obtener entonces la fracción molar del solvente. 11,11 dividido en 11,21 nos da 0,91. Muy bien. Lo que vamos a hacer a continuación entonces es utilizar este dato para poder hacer el cálculo de la presión de vapor del solvente. Vamos a reescribir nuevamente la ecuación
tenemos que la presión de vapor de la solución es igual a la fracción molar del solvente. Todo esto por, en este caso, la presión del solvente puro. Reemplazamos. La presión de la solución será igual a la fracción molar 0,99 por, en este caso, 23,8 milímetros de mercurio, que es la presión de vapor para el agua cuando está sola o está pura. Hacemos esta multiplicación y nos queda 0,99 por 23,8, lo que nos da 23,562 milímetros de mercurio. Y esta es entonces la nueva presión. Si quisiéramos calcular la disminución, restamos 23,8 con 23,562 y obtendríamos cuánto fue el porcentaje de variación. Espero que hasta aquí hayas podido entender lo que he querido compartir contigo en relación a cómo hacer cálculos de la disminución de la presión de vapor. Saludos.